Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano. Buenos días, mi nombre es Héctor Alberto Ordóñez Caviedes, escritor colombiano, autor de la saga de libros de Orígenes, y este podcast se llama El Taller del Maestro, una serie de 10 capítulos que estarán enfocados en hacer entrevistas a diferentes actores, promotores y gestores culturales que con su trabajo y dedicación están haciendo un importante trabajo para aportar un grano de arena a la sociedad. Desde música y literatura hasta arte y cultura. Estaremos explorando las motivaciones, las inspiraciones, los retos y las luchas de esos importantes actores culturales. Nuestro primer invitado se llama Tito Velázquez, artista, escritor y gestor cultural, autor de este libro, este poemario precioso que se llama Sustento y Abrigo, quien además hace obras de poesía escénica, en las cuales incluye diversos instrumentos, entre ellos este curioso elemento llamado handpan. Entonces, Tito, bienvenido a Origen Alma de Letras y bienvenido a este primer capítulo de El Taller del Maestro. Tenemos el gusto de empezar con usted. Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Saludamos a las personas que vean el video. Ok. Sí, como lo acaba de decir Edgar, mi nombre es Tito Velázquez, artista y escritor. Acompaño las puestas en escena con diferentes líneas artísticas y también con este instrumento que se llama un handpan. Aunque yo creo que todos estamos interesados en conocer el origen de este instrumento. Bueno, quisiera contarles una historia primero. Yo conocí a Tito Velázquez en Facatativá, en un festival muy importante que se llama el Tunjo Fest. Yo lo conocí en el Teatro Municipal, en una puesta en escena, y me llamó mucho la atención la forma como usted presentó su performance, ¿sí? Porque pues estaba con un violinista, estaba con un chico que tocaba el violín y estaba exclamando poesía mientras la alternaba con el uso del handpan. Me pareció muy interesante. Yo estaba en las sillas traseras viéndolo y dije, desde ese momento, este hombre me parece pues supremamente interesante. Pero bueno, Tito, para seguir con la conversación, Tito Velázquez, ¿dónde empieza su gusto por las letras? ¿Dónde empieza su gusto por la música, por la literatura, por las artes escénicas? ¿A dónde empezó todo esto? Bueno, en este caso sí es importante resaltar que mi base, el primer libro que empecé a leer fue la Biblia. Ok. O sea, siempre me he cuestionado diferentes ideas que nos han compartido y empecé a leer Biblia para entender un poco más sobre mis creencias. Sí. Y al paso del tiempo y de indagar sobre todo lo que es relacionado a la religión, Sí. Nació la intención de empezar a escribir. No pensando en publicar, no pensando en ser escritor, sino que la lectura nos lleva a eso. Independientemente del libro que nosotros decidamos leer, la lectura es un canal que nos guía a plasmar también nuestras sensaciones. Ok. Y empecé a utilizar eso como catarsis.
Dentro de nuestra cotidianidad vivimos diferentes situaciones que a veces nos hacen sentir ansiedad y depresión, y en mi caso la escritura me sirvió como esa salida de emergencia para las emociones que sentía en determinados momentos de mi vida. Y desde ahí inició ese proceso de escritura, escribiendo frases, textos y reflexiones. Como le decía Edgar, no pensando en publicar ni en estar involucrado en todo este tema artístico, pero gracias a Dios nos fue llevando por este camino que ha sido muy interesante. Pero nunca tuvo formación literaria, ni asistió a escuelas, talleres creativos de literatura, ninguna cosa así. No, y creo que todas las personas tenemos dones y tenemos talentos. Y si nos ponemos a indagar en la historia, muchos artistas empezaron a expresar lo que sentían de diferentes maneras, pintando, escribiendo, creando sinfonías. Y como le decía, la lectura nos va llevando a descubrir esas áreas artísticas. En mi caso fue la lectura. Claro. En otras personas puede ser pintar, puede ser cantar, puede ser algún deporte, alguna habilidad. Pero todos tenemos esos dones, esos talentos, que si les prestamos atención, podemos empezar a darles forma y obviamente sacarles provecho. Sí, claro, es eso. Borges decía, bueno, uno de los libros de apoyo que tenía él era la Biblia. Él pues cuentan en muchas partes de su biografía que él andaba con las 1001 noches para todas partes, pero que uno de los libros principales de apoyo era la Biblia. Porque pues bueno, usted sabe que la Biblia pues contiene muchos géneros literarios, y si uno aprende pues a leer la Biblia no desde la parte religiosa, sino desde la parte literaria, va a aportar mucho en el esquema de un escritor. Me parece bastante interesante ese caso. Ese es el tema, Edgar, que uno tiene que aprender a interpretar, obviamente, y indagar sobre lo que la historia nos cuenta. Claro que sí. Y la Biblia obviamente nos ofrece diferentes líneas narrativas, que lo que ayuda es a complementar, en mi caso, las ideas que yo tenía. Entonces, bueno, o sea que ese libro, quisiera saber cuánto tiempo le costó hacerlo, cuánto tiempo se desarrolló en crearlo. El libro nació antes de empezar a escribir los textos que conforman este libro. Yo empecé con historias y reflexiones. Como le contaba, todos tenemos obviamente una vida cotidiana en la cual vivimos momentos y experiencias que a veces nos hace sentir, nos hace que nuestras emociones obviamente se inquieten. Sintiéndome de esa manera por situaciones que vivía en mi cotidianidad, empecé a escribir pequeñas reflexiones y pequeños escritos. Y fue construyendo el texto. Y no, inicialmente fue de esa manera natural, como catarsis, como plasmar lo que sentía en determinado momento. Con el tiempo empecé a escribir este tipo de textos que es prosa poética. En 12 líneas, en 4 párrafos, y ahí empecé a darle forma como a la manera en que me gustaba escribir. Y empecé de esa manera a darle forma, y al paso del tiempo recopilé ya más o menos entre 150 y 200 de estos textos, y me di cuenta que con esos textos podía escribir un libro. Podía publicar un libro. Particularmente me han gustado mucho, es decir, desde que yo tuve el libro en mis manos, pues son poemas sencillos, pero lo tocaron mucho, le tocaron mucho el corazón. Entonces es importante. Bueno, y Tito, ¿y el handpan cuándo llega? ¿Cómo llega a unir usted estas dos vertientes? Antes de hablar de handpan, me gustaría decirle a Edgar y a cada persona que nos ve, que como le decía, yo no soy escritor ni tengo familia que sea escritores. Y que los textos que se empezaron a hacer ahí fue un proceso de aprendizaje autónomo, y que hay muchas personas que tienen el talento, pero se limitan en
en compartir ese talento porque creen que le falta técnica o le falta una formación académica. La invitación es a empezar a trabajar con lo que se tenga, sí, con lo que se tenga, y a medida que se avanza, obviamente ya empieza a adquirir las habilidades técnicas y académicas que se necesiten. Pero hay que iniciar con lo que uno tenga. De hecho, mire, Tito, este podcast se llama El Taller del Maestro precisamente por eso. Es decir, ¿qué se hace en un taller? Se construyen cosas, se empieza. Lógicamente hay que aprender, hay que pulirse, hay que averiguar muchas cosas. Pero en un taller se construyen cosas. Esta clase, este programa se hace para resaltar el tipo de personas que están creando cosas, que están haciendo cosas, que tienen un taller personal, ¿sí? Entonces se hace por eso realmente. Entonces, claro que sí, creo mucho en el talento de la gente, creo mucho en que debemos empezar a creer en nosotros mismos. Uno de los grandes, de las cosas comunes que he encontrado en los diferentes escritores es que primero no son tan conocidos. Hay gente que tiene mucho talento, pero no los conocen tanto, no los ven tanto. Entonces, una de las razones de este programa es hacer eso. Y ahora sí podemos encadenar de champán. Claro. Entonces, como lo decía Edgar al inicio, este instrumento se llama un champán. Este instrumento fue creado en Suiza a mediados del año 2000. Es reciente. Sí, es relativamente nuevo, ¿no? Sí. Y su diseño fue la creación de dos músicos, sí, un hombre y una mujer, que después de viajar por diferentes partes del mundo y interpretando diferentes tipos de instrumentos, les llamó la atención más los instrumentos de percusión. Okay. Como tambores y diferentes instrumentos que se interpretan percutiéndolos. Entonces decidieron tomar como toda esa experiencia musical y recopilar y contener esos sonidos de percusión en un solo instrumento. Uno imaginaría que un instrumento de esos es oriental. Sí, todos, que es oriental. Sí. Y otra pregunta, y perdone mi ignorancia, ¿tienen notas musicales? Sí. En este caso, este modelo es una escala re menor. Sí, okay. Entonces está diseñado en re menor, tiene las notas musicales, el instrumento es fabricado en una aleación según lo maneje cada fabricante, sí, y está diseñado con estos hoyuelos, que en cada hoyuelo uno puede interpretar una nota musical. Qué bien. El sonido es bastante relajante, ¿no? Sí, es un sonido suave y armónico, sí, que hace a las personas sentirse relajadas y obviamente acompaña muy bien esos momentos de reflexión y de introspección. ¿Se utiliza mucho en meditación? Sí, acompaña mucho. Claro está que, como lo hablábamos con Edgar, sí, aun cuando el instrumento es nuevo, digamos que en Europa se conoce, sí se ha movido mucho más en festivales y en actividades culturales y artísticas. De hecho, la primera vez que yo vi ese instrumento, yo estaba en Madrid, en España, en un sitio que se llama el Parque del Retiro. Sí. En el centro del Parque del Retiro hay una edificación que se llama el Palacio de Cristal. Sí. Y en la entrada del Palacio de Cristal estaba una persona tocando ese instrumento. Yo no sabía ni cómo se llamaba, pero me llamó mucho la atención. Bueno, no lo había visto tampoco, y me llamó mucho la atención el sonido. Y atraía mucho atención, o sea, atraía mucho la atención de la gente, de los europeos que estaban ahí reunidos. Él estaba haciendo una muy buena interpretación de este instrumento. Y mire, pues la coincidencia, años después me lo vengo a encontrar con él, pues haciendo esa entrevista, me parece algo espectacular. Y como lo comenta Edgar, he hablado con personas que vienen de fuera del país, sí, y que han estado, por ejemplo, en Alemania, sí, y de la misma manera han tenido la oportunidad de conocer el instrumento, sí, porque hay artistas que en las calles hacen interpretaciones con el instrumento y hace que obviamente sea más accesible a todas las personas. Okay. Y el instrumento empezó a llegar a
Colombia y varios artistas empezaron a diseñar también el instrumento, a crearlo. Okay. Entonces son makers, son artesanos que lo fabrican, y empezó a moverse por el país también. Tanto que obviamente tenemos uno acá hoy acompañándonos. Okay. Y lo vi también en Medellín. Hace unos pocos días, aquí todo el asco, en Medellín, también en un asunto que tiene que ver con el Japón, ¿verdad? Sí, hay una empresa en Medellín que se llama Nisma. Okay. Ellos son artesanos, son fabricantes de handpan, Sí. Son instrumentos profesionales, Sí. y que obviamente tienen un respaldo porque son de acá de Colombia. Entonces estaba conociéndolos, visitándolos. Tuve la oportunidad de participar en unas clases con artistas que ya llevan un buen tiempo interpretándolo acá en el país, y sí, es una experiencia interesante. Qué bien. Para su concepto, ¿qué tiene que ver la música y la literatura? Para mí es importante, obviamente no lo digo desde la parte técnica ni académica, Sí. Que las artes se complementan. Okay. Y que cuando uno inicia en este tema artístico debe entender Sí. que sus orígenes fueron muy espontáneos. Okay. Y nacieron de seres, de personas que en su momento no tenían ni la capacidad, ni el conocimiento técnico, Claro. ni académico. Mm. Yo vivo en Facatativá. Sí. Y en Facatativá hay un parque arqueológico. Sí, las piedras del... Sí, los invito de paso a que lo conozcan. Eso es algo espectacular. Entonces, cuando uno visita el parque, lo que puede admirar y contemplar son las pinturas rupestres que están grabadas en las rocas. Cuando yo inicié este proceso, entendí que cuando nuestros ancestros crearon estas obras, nunca lo hicieron con la intención de que pudieran trascender en el tiempo. Sí. Y que obviamente iban a tener el valor histórico que tienen en la actualidad. Es cierto. Entonces ellos lo hacían naturalmente, porque los seres humanos por naturaleza somos creadores. Es correcto. Y somos artistas. Es correcto. Somos poetas, somos pintores, que obviamente todos no lo manifestamos de una manera profesional, por decirlo de alguna manera, pero tenemos las habilidades. Entonces nuestros ancestros pintaban, cantaban y bailaban, y lo hacían de una manera... Tocar los tambores en África, la percusión en África, en Europa, como se empezaron a gestar las diferentes formas de música. Es importante, aunque la música para mí también existía mucho antes. Claro, los sonidos, porque ellos obviamente ellos creaban tambores, creaban diferentes, usaban partes del esqueleto de los animales para reproducir sonidos. Sí. Y a mí me parece interesante entender que esos son los inicios. Y para un artista es importante entender eso, que obviamente uno no nace siendo técnico ni profesional para desempeñar alguna línea artística, sino que obviamente eso viene ya en nosotros, viene incorporado. Lo que tenemos que hacer es descubrirlo. Hay que seguir el corazón. En el arte sí. Porque si no lo dejamos, y lo vemos más como profesión, como más para tener un reconocimiento o para que solo por el lado financiero, creo que nos vamos a frustrar muy rápidamente. Es mejor que esto sea con el corazón y que lo hagamos con pasión. Esa creo que para mí es... De hecho, mire, siempre que entrego los libros... siempre coloco una dedicación que dice desde el fondo del corazón, porque creo que ese proyecto mío también nació de ahí. Es decir, he conocido gente que escribe muy bien, pero a veces no lo hace de corazón. Es decir, no le pone como esa manera. Piensa más en la, digamos, en la perfección de la escritura que en colocarle un sentimiento importante a esa obra que está haciendo él, que trasciende de él y que tiene que salir de él, ¿cierto? Yo creo que la música, la literatura, todas las artes, todas las personas que vamos a estar entrevistando acá tienen ese mismo común denominador que es
lo que sale de adentro, lo que brota del alma. Eso lo vio usted allá en Facatativá. Por eso, pues, es mi primer invitado y por eso estamos acá, realmente porque me llamó mucho la atención lo que hacía, ¿cierto? El violinista que estaba tocando ese día me pareció era una persona joven, ¿sí? Sí. Y también lo estaba haciendo desde el corazón, ¿sí? He visto otros videos también suyos donde usted aparece con unas bailarinas, una puesta en escena de ballet, ¿cierto? Y también me enteré que usted se ganó un concurso en Facatativá. ¿Nos puede hablar, por favor, de eso? Claro, y para contextualizar, entonces, después de haber tenido los textos y haber enviado el proyecto a una editorial independiente, Sí. decidieron publicarlos, se les hizo unas pequeñas correcciones. Importante entender que estos escritos, como decía Edgar, se pueden leer fácilmente. Sí. Obviamente el mensaje es claro. Se hizo un proceso de aprendizaje autónomo, se pudo publicar el libro. Sí. Hemos participado con el libro, gracias a Dios, en Feria Internacional del Libro. Ok. Y teniendo este proyecto, la intención no era que solo se quedara en el libro, sino que los escritos se pudieran explorar y que pudiéramos trabajar desde las diferentes líneas artísticas. En ese momento, y entendiendo el tema, tuve la oportunidad de ver una puesta en escena en una feria internacional del libro, cuando el país invitado era Brasil. Se presentó una poeta que a mí me parece muy interesante el trabajo que hace, que es de Brasil, Sí. se llama Luisa Romado, y tiene unas puestas en escena muy interesantes. Viviendo esta experiencia. También poesía con música. Sí, ella es actriz, es bailarina, o sea, se mueve por diferentes líneas artísticas. Y viendo esta presentación, tuve la intención también de hacer puestas en escenas de poesía escénica. O sea, ella lo inspiró. Sí, eso. Realmente el trabajo que hizo ella fue la que me inspiró a empezar a diseñar este tipo de propuestas. Qué bien. Entonces, con esas ideas de esa apuesta, llegué a Facatativá y empezamos a trabajar con una de las escuelas de ballet del municipio. Y creamos nuestra primera puesta en escena de poesía escénica, que se llama Vida. Sí. Y trata de que mientras obviamente recito textos, las bailarinas acompañan con la danza y acompañados de apoyo audiovisual. Ese fue uno de los primeros proyectos. Qué bien, es interesante, bastante interesante. ¿Y ese fue el proyecto que ganó ese proyecto sí, se postuló para los municipios, manejan unos estímulos para los artistas. Sí. Y en el 2024 ese proyecto fue ganador de uno de los estímulos de la ciudad. Qué bien, Tito. Felicitaciones, si lo merecen, porque pues los que quieran seguir a Tito Velázquez lo pueden seguir en Instagram. Sí, en las redes sociales pueden ver esos videos de los que estamos hablando. Sí, en las redes sociales como Tito Velázquez.artista, sí. Ahí podrán ver el trabajo que se está haciendo. Ok, los que nos quieran seguir a nosotros, nosotros estamos en Origen Alma de Letras, nos puede seguir en Facebook o en Instagram. También aparezco como Tito Corleone, que pues es un apodo mío, nosotros somos tocados. Tito, sí, el nombre de Tito es un nombre mío, es un apodo, es un seudónimo. Entonces, bueno, Tito, digamos, las personas que van a sus presentaciones, están interesados en su libro. Es decir, cuando usted termina una presentación, le preguntan por el libro. Sí, pero los espacios están más diseñados para las puestas en escena, sí. Okay. Para que las personas puedan vivir una experiencia diferente, sí. Y que se puedan hacer obras que exploran diferentes líneas artísticas. Entonces, los llevamos a que vivan esa experiencia, que desde la poesía, desde la danza, desde la interpretación de diferentes instrumentos, sí. puedan disfrutar del arte, que creo que es la finalidad. Sí, se les comparte sobre el proyecto, sobre el libro. Claro que sí. Y
Sí, obviamente las personas han manifestado que se Interés. van, sí, interés y obviamente les ha gustado lo que han experimentado en las presentaciones. Ok, bueno, la gente en Colombia lee. ¿Usted cree que la gente o le falta interés en la lectura? ¿Qué opina usted sobre eso? Es que el momento que estamos viviendo actualmente tecnológico Sí, ha llevado a que las influye. personas sí, porque hay muchas distracciones. Claro, La intención está, porque cuando visitamos Feria Internacional del Libro de Bogotá, por ejemplo, podemos ver que la cantidad de personas que asiste a la feria es bastante. claro. Y es, Y aquí en Bogotá está una de las ferias más importantes del mundo. claro, y se ven colegios, se ven Claro. universidades y diferentes entidades que asisten y apoyan. Sí. Y obviamente visitar la feria no es solo libros, es diferentes experiencias que ofrecen, porque obviamente ellos complementan la experiencia con diferentes líneas artísticas. Pero yo hago pues conversaciones o charlas en los colegios, pues me enfoco mucho en el tema de la lectura. Entonces yo les pregunto a los muchachos que si ellos leen, la mayoría me dicen, no estamos leyendo. Entonces yo les digo, bueno, ¿y quién tiene aquí WhatsApp o quién tiene redes sociales? Todos me levantan la mano y me dicen, todos tenemos. ¿Y qué hacen en las redes sociales? O sea, ¿qué hacen en WhatsApp? Están escribiendo, están leyendo todo el día, ¿sí? Bueno, lógicamente en las redes sociales también se lee mucho. Uno siempre está leyendo. ¿Por qué le hago esa pregunta y por qué le interesa en esto? Porque uno de los propósitos de este programa es incentivar más la lectura. Me parece que una de las formas más importantes de hacerlo es a través de la poesía, porque la poesía pues inspira muchas cosas. Y un libro como estos, como le dije anteriormente, pues lo toca uno directamente. ¿Cierto? Es una poesía sencilla, pero que llega al corazón, como lo hemos hablado. Entonces, me interesa mucho recalcar el tema pues, del interés en la lectura. Y durante el transcurso de estos programas vamos a estar recomendando varios textos, varios libros. No únicamente de los artistas invitados, sino pues de diferentes tipos de literatura. Pues como ven acá, pues hay bastantes libros pues por todas partes. Esa es una de las intenciones de Origen Alma de Letras. Otra pregunta, Tito, ¿qué proyectos vienen? ¿En qué proyectos se está trabajando? ¿Está trabajando en escribir más? ¿Está trabajando en otros proyectos de poesía escénica? ¿Qué tiene en mente? Creo que cuando uno inicia por este camino de la escritura, o Sí. me imagino que debe ser en las diferentes líneas artísticas, uno lo hace ya como un hábito. Ok, Es como hacer ejercicio, es como realizar nuestras actividades cotidianas. Empezamos a incorporar obviamente esa actividad artística y uno la continúa. Entonces sí, la idea, la intención es publicar más adelante otro libro. Seguir diseñando propuestas artísticas interdisciplinarias en poesía escénica y seguir compartiendo este tipo de proyectos, porque como lo decía Edgar hace un momento, queremos mostrar la importancia claro, de la escritura, porque estos proyectos sin leer, sin conocer obviamente otras propuestas, no existirían, porque obviamente siempre nos inspiramos en otros artistas. Entonces, leer me parece muy importante. Las redes sociales obviamente se pueden usar diferente. pueden ser un medio muy importante para que uno acceda a los artistas y sí, digamos que esos proyectos se alimentan mucho de conocer otros proyectos artísticos. Es cierto. Tito, nos podría tocar otra pieza. Claro que sí.
Bueno, gracias. El sonido es envolvente, ¿cierto? Pues lo calma a uno, es muy, muy chévere este artilugio, instrumento, bueno. Tito, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que quiera emprender, bueno, un libro, un instrumento, alguien que quiera, ¿qué le recomendaría a usted a una persona como es? Como lo hablábamos sobre el uso de equipos tecnológicos, celulares y pantallas, Sí. me parece que aunque son muy importantes y nos sirven y a nosotros como artistas independientes son plataformas que nos ayudan a difundir lo que estamos creando, me parece que también son distractores, que estamos en una sociedad que desde los niños les estamos proveyendo mucha información, y eso hace que estén saturados de información, y eso limita la capacidad de crear. Okay. Entonces, obviamente hay que usar los equipos tecnológicos porque son una muy buena fuente de información, pero me parece que hay que limitar su uso y mucho más en niños y adolescentes. Porque como les cuento, eso limita porque distrae mucho, eso genera mucho ruido y hace que la mente no tenga esos tiempos de ocio que el momento son importantes. El silencio es importante, aburrirse es importante, tener momentos de ocio es importante porque en ese momento la mente empieza a buscar qué crea y cómo se distrae. Usted lo dijo al principio, el hombre es creador, Sí. ¿cierto? Un consejo importante para un futuro creador, es decir, primero, obviamente, como hablamos, los libros son una fuente importante. Hay un productor musical estadounidense que se llama Rick Rubin. sí. Él tiene un libro que se llama El acto de crear. Okay. Y me parece interesante que las personas, y mucho más si desean ser artistas, lo lean porque inicia diciendo que todos somos creadores. Okay. Y obviamente ese es el tema. Como lo hemos venido hablando, tenemos que no estar tan distraídos, sí, y darnos los momentos para que obviamente podamos indagar y podamos interiorizar nuestras sensaciones, nuestras emociones e interpretarlas de alguna manera. Y el arte nos ayuda obviamente a plasmar eso que sentimos en determinado momento. El arte, la escritura, bueno, la música, ¿lo ha ayudado a sanar? Como le decía Edgar, como lo hemos conversado, estos son como unas salidas que tenemos, okay, para dejar fluir sensaciones que a veces nos incomodan. Son catarsis, o sea, nos ayuda. Se lo dijo hace un sí. Okay. Entonces, eso le ayudó a un catarsis. Sí, obviamente, como le digo, yo creo que todos somos artistas, todos somos poetas, todos somos pintores. Y si yo me estoy sintiendo triste en ese momento, yo puedo escribir el día de hoy, me estoy sintiendo triste porque... Y ya son comienzos. Exacto. Y más que piense que es que voy a publicar un libro, no, es como para liberar lo que estoy sintiendo en ese momento. De la misma manera si me siento alegre. Entonces, si uno vive buenas experiencias, es que lo recomiendan mucho, sí, de que uno lleve un diario, no porque todos seamos escritores, sino porque eso ayuda de alguna manera a sanar. De hecho, grandes obras literarias han comenzado así, es decir, en catarsis, en querer expresar en el papel o en el lienzo, en la música, pues sus sentimientos, sus dolencias, sus falencias. Entonces, pues, Tito, pues, hombre, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por habernos, pues, concedido este espacio. Muchas gracias por la interpretación del AMPAN. Y esperamos que estemos, pues, conectados más adelante. Nos veremos en muchos eventos, en muchas ferias del libro, ojalá de aquí, pues, para
para adelante y pues nos gustaría que se despidiera. Recordaba que hace poco, está por salir un libro de Isabel Allende, Sí, que se llama La magia de escribir. sí, Que obviamente para una persona que quiera escribir ese libro es perfecto porque una autora que ha escrito por un buen tiempo comparte su experiencia de la escritura. Claro. Entonces, obviamente, eso es un ejemplo de lo que uno puede indagar para que uno empiece. Hay muchísimos libros. Bueno, mientras escribo de Stephen King también es una serie de técnicas, de métodos para un posible escritor. Es decir, bueno, para las personas que nos estén viendo, mire, una de los grandes tips para escribir o para que es lógicamente ser primero lector. Es decir, de leer mucho, apoyarse mucho en los autores del pasado. Y como lo hemos aprendido, todo inicia paso a paso. Es correcto. O sea, la lectura, al igual que diferentes áreas artísticas o deportivas, uno puede leer una página al día. Sí. O sea, no es cantidad, es dedicarle, formar el hábito y disfrutar, porque yo empecé siendo lector, digamos que ya tenía sobre los 30 años. Y cuando uno se vuelve la lectura un hábito, se da cuenta que hay mucho por leer, que uno ya quiere leer mucho. Entonces, obviamente que si le damos la oportunidad a la lectura, en lo que veamos que nos interesa, obviamente vamos a disfrutar de momentos muy especiales. Claro, y es imprescindible. Bueno, hay diferentes tipos de libros, es decir, para una persona que esté interesada en empezar a leer, pues lógicamente leer algo que le llame la atención. Hay infinidad de temas. Sí. Es importante. Bueno, Tito, sería la despedida, la de irnos con. Sí. Bueno. Bueno, Tito, gracias nuevamente. Bueno, y para cerrar, definitivamente quiero leer uno de los poemas, lo cojo al azar, lo tomo al azar, Sí. Y pues para que lo disfrutemos. Este se llama Conquista de Amor. Al ver su rostro, el piso se movió. No podía dejar de observar su resplandor. Mi alma se despertó y mi palpitar se aceleró. Una victoria para el corazón, una conquista para el amor. Mi mente enviaba mensajes a mis labios y mis pensamientos eran un caos. Era inevitable escuchar su voz. Su sonrisa era el reflejo de su esplendor. Analizaba la estrategia para acercarme a ella. Era un intruso buscando su atención. Las miradas empezaron a hacer su parte y la química encontró su fórmula. Acercarme fue un desafío, pero un ¿cómo estás? Fue el mejor triunfo. Me presenté como lo hacen los caballeros. Ahí comenzó esta historia de amor. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Queremos decirles a todas las personas que nos están viendo que nos puedan seguir en redes sociales.
En mi caso, Origen Alma de Letras, y en el caso de Tito Velázquez, por favor. Redes sociales, titovelázquez.artista, ahí encontrarán toda la información. Y si alguien lo requiere para una presentación de su obra, lo pueden contactar en esas redes sociales. Sí, ¿no? Por redes sociales ahí se ofrece toda la información y ahí pueden ver videos de lo que estamos haciendo. Si alguien lo requiere para compra de libros, también en sus redes sociales. Sí, por esas plataformas me pueden ubicar. Si alguien nos requiere para las compras, para la compra de los libros de Orígenes, nos pueden también contactar a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Origen Alma de Letras. Pues nosotros les hacemos llegar los libros a su casa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y pues si le pueden dar like a este video y compartirlo, sería espectacular. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.